Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. No el calero que quiere, que corra un poco la penumbra que se ha extendido en este estudio 1 de la cadena SER con un tema pues bastante impactante, que cala y que, hablando de cala, el propio Carlos Cala me decía que también en la redacción inmensa de la SER, pero con poco personal ahora mismo a estas horas, escuchar el programa también es una experiencia. Bueno, por eso, porque son temas que van, como diría Rolf Carballo, al subconsciente arcaico, a lo más profundo de nosotros mismos, a lo más primitivo, a lo que sigue activándose cuando algo de verdad muestra esa naturaleza desconocida y muy antigua. ¿Y qué más antiguo que la creencia en unas figuras celestiales y otras oscuras que se manifiestan, que interceden en nuestro mundo, que a veces parece que nos hablan? Hay un eco reconocible quizá por lo espantoso en todo esto. Bueno, de alguna manera el programa de esta noche tampoco es que sea muy amable, porque ahora nos vamos a ir al retromundo a recordar otra vieja historia. Y es que se han cumplido, amigos, parece mentira. Esto también es escalofriante a otro nivel y quiero vuestros recuerdos a partir de ahora en Nave del Misterio, con Diego y Guillermo dando buena cuenta, haciendo esa especie de programa paralelo a través de la red, ¿no? Y del mundo digital. Muchas veces nos damos cuenta del impacto cuando ellos van colocando ese material anexo que produce unas escenas diferentes, otra manera también de escuchar la radio. La radio convencional da otros pasos, se acerca a nuevas dimensiones de la comunicación. ¿Qué ocurre? Que muchos van a decir parece mentira, porque eran niños como yo en aquel momento, o muy jovencitos, cuando en la televisión española, la única que había por aquel entonces, se produjo un enorme impacto, que va a ocurrir el mismo fenómeno de la voz, pienso yo. Cuando escuchemos algunos fragmentos, nos trasladaremos. Decían los ocultistas de todos los tiempos que la música, que el sonido es algo muy especial, que evoca de otra forma, que nos teletransporta. ¿Eso es algo mágico? ¿No le prestamos la atención que tiene? Eso ocurre cotidianamente y vamos a hacer en Retromundo el experimento. Retromundo surgía como la idea un poco enloquecida de un servidor de viajar en el tiempo. Lo hemos hecho muy poco, pero creo que puede merecer la pena. Se han cumplido 30 años. Un viernes por la noche, hace 30 años, 1985. 30 años, señores. Se paraba todo y aparecía una huella dactilar roja. Una huella dactilar que giraba sobre sí misma. No había sido la televisión española muy proclive al asunto del crimen, del misterio. 10 años antes, esa información estaba muy racionada. El caso, durante años, tuvo la prohibición de emplear solamente un suceso mortal por cada edición. Precisamente del caso, de uno de los reporteros míticos del caso, llega esta idea: trasladar los crímenes que marcaron una época, llevarlo con todo lujo de detalles, de grandísimos actores, de interpretaciones memorables. ¿Y qué pasó? Pues pasó como en El Exorcista, que muchas de esas actuaciones se quedaron en el inconsciente colectivo de un pueblo. Hubo segundas partes, terceras partes, ya nada fue igual. Lo genuino nos dejó a todos pegados a ese sofá que podía ser de Polipiel, de Sky, ¿de qué podía ser? Acababa la cena, se reunía la familia, algunos niños nos dejaban ver la tele hasta altas horas, a otros no. Y entonces aquella extraña forma de empezar, repito, una huella dactilar dando vueltas. Y después sucedía esto. La historia de un país es también la historia de sus crímenes, de aquellos crímenes que dejaron huella. Era la sintonía de la huella del crimen. Huella negra sobre fondo rojo. Idea de Pedro Costa Musté, un clásico. Le mandamos un fuerte abrazo. Pedro Costa venía de ese mundo casi subterráneo del caso y sabía que esto tenía un eco. El caso llegó a vender 1 millón de ejemplares con la historia de Jarabo. Y entonces, con un presupuesto hoy inimaginable, con unos decorados naturales impresionantes, con todo el organigrama de televisión española de 1985, se generan 6 capítulos. ¡Ojo, 6! Todos pensábamos que eran más, ¿verdad? La genuina huella del crimen, 1985, son 6 capítulos. Cuando escuchábamos la sintonía, Clara sentía, sin decir nada, sentía diciendo: ya está, ya se ha producido el ensalmo,
Ya estamos todos, tú Santi también, ¿te acordabas? Sí, por supuesto. Ya estamos todos delante del viejo televisor, quizá en blanco y negro, como era en mi caso. La huella del crimen. Pido perdón porque habrá algunos sonidos que parecerán un poco saturados en la fuente directa de lo que ha emitido Televisión Española, para que todavía sea más añejo, más viaje en el tiempo. 6 capítulos donde Pedro Costa encargaba a importantísimos directores de cine, es más, algunos de los capítulos de la segunda época se convirtieron en película, como Amantes, pero que tenían que ver con un suceso real. Qué bonito, porque no se iban del suceso real, no dramatizaban en exceso, era la reconstrucción del suceso, pero con un elenco de actores impresionante. Por ejemplo, una noche de 1888, prácticamente debajo de la radio, en la calle Fuencarral 109, una mujer grita algo desde un balcón. Fue un crimen mediático. Empezaba así aquel episodio, y yo creo que hasta los más niños, sabiendo que estábamos visualizando lo prohibido, nos quedábamos ahí aferrados, a veces debajo del sillón, a veces detrás de una silla, a veces volviendo desde la cama, ¿os acordáis? De puntillas para mientras nuestros padres observaban la televisión, hacerlo nosotros desde la lejanía. Es todo un tiempo, toda una época, así es el retromundo. Calle Fuencarral, el crimen de la calle de Fuencarral. Todo empezaba con una jovencísima Carmen Maura, ¿os acordáis? Agarrándose a los barrotes de la casa auténtica y gritando algo. Fuego, fuego. Y después, una marquesa que aparece muerta, entre el humo. Y, como si hubiese sido dormida con cloroformo, esta misma mujer que gritaba, Eugenia Balaguer, fue ejecutada en la Plaza Mayor. Y el crimen fue tan mediático que separó a las clases populares de las clases pudientes. Unos confiando en que la justicia hacía bien, otros creyendo en la inocencia de aquella criada. Y Madrid dividido, periódicos a favor y en contra. Y una escena que fue así. Curiosamente, en el mismo edificio vivía un militar importante que tuvo que tirar la casa y se encontró como si fuera un Sherlock Holmes español 1888 con una escena que pudo descifrar perfectamente. No parecía fácil. El fuego había quemado a aquella mujer, pero había algo más que le llamó la atención. ¿Qué hacemos? Tirar la puerta abajo. ¡Eso, tira la puerta abajo! La echamos abajo. Si ahoga usted en un vaso de agua, se le pega una patada y en paz. ¡Una patada, sereno! Vamos, vamos. ¡Dejadle solo! ¡Dejadle niño correr! ¡Qué gente! ¡Ahí va! Doña Luciana. Higinia. ¿Pero dónde se habrán metido? Desde luego huele a humo. Higinia. Doña Luciana. Higinia. Pero bueno, vamos a apagar el fuego. ¡Usted quítese de aquí en medio! ¡Pero si es doña Luciana! ¡Que nadie la toque! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera! A esta buena señora se la ha encargado. ¿Qué quiere decir, mi coronel? Hay que avisar al juez. Esta mujer no ha muerto a consecuencia del fuego, sino que un sinvergüenza le ha metido patos y puñaladas. ¿Y quién puede haber sido? A saber, hay tantos sinvergüenzas sueltos por ahí. Es la criada. ¿Dónde se metió la criada? Ah, pues avisarnos nos avisó por el balcón. Pues vamos a buscarla. Así empezaba un capítulo que dejaba a toda España pegada. El nivel de audiencia no os lo quiero ni decir. De repente España estaba visualizando los crímenes antiguos, aunque se atrevió Pedro Costa a diseñar crímenes hasta de los años 70. Evidentemente el crimen de la calle de Fuencarral fue especialmente recordado en Madrid porque fue la última ejecución pública de una mujer. Eugenia Balaguer fue sometida como reo, colocada a la hopa y ejecutada con el garrote vil. Fue un espectáculo donde incluso se vendieron entradas, 1888. Niños, padres, todos en la Plaza Mayor observando el ritual que nos parece del medievo y no era el medievo. Al final se le acusó de haber preparado una especie de escena, simulado un incendio para acabar con la vida de su marquesa. Pero sin embargo, hubo episodios que llegaron a tal nivel de dramatismo
en la tercera semana de emisión de La huella del crimen, que convulsionaron a todo un país. Yo recuerdo perfectamente cómo incluso en el patio del colegio muchos niños, hasta ya con miedo, hablaban de algunas escenas que desde luego no eran para niños. En aquel momento La huella del crimen se emitía hacia las 10 de la noche. Pedro Costa había hecho algo muy interesante. Para argumentar los casos, como hizo por ejemplo Pilar Miró con el crimen de Cuenca, había acudido a las fuentes periodísticas y judiciales de algunos asuntos muy espinosos. Seleccionó de diferentes décadas y pasó de la única, o la última mejor dicho, muerte pública de una mujer a la última agarrotada en España. Pilar Prat de Santa María lo llamó el caso de las envenenadas de Valencia. La gente lo confunde con la envenenadora, pero no, es las envenenadas de Valencia. El pico de audiencia fue impresionante por las encuestas que se hacían entonces, pero también, por otro lado, había una sensación de que eso era demasiado fuerte. Pedro Costa, ante las críticas, dijo que simplemente se limitaba a comentar la historia que nadie quería contar, la que él mismo había contado en el caso durante años. Aquí, la actuación cumbre de una mujer llamada, todos lo sabéis, ¿no?, Terele Pávez, se convierte en un auténtico hito. Y con sonido solo, quizá también Clara Tavoces y Santi viajen en el tiempo. Carmen no sé si recuerda La huella del crimen bien, pero es la escena, y esto tiene misterio, en la cual la mujer está esperando a que se produzca el indulto. Estamos hablando, esto sobrecoge, del 11 de mayo de 1959. Han pasado 55 años. Es decir, es una España bastante cercana. El comité militar pide la pena de muerte para Pilar Prades porque hay un aparente caso, nunca se demostró del todo 100% de envenenamiento en las dos casas donde ha estado de criada. No llega el indulto. Lo curioso es que Terele Pávez, y nos lo contó en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, sufrió una especie de trance. Me dijo: Iker, me puse tan obsesivamente a buscar en la historia, en la fotografía de la última mujer agarrotada, sentada en el garrote vil, que sentía como si la propia Pilar me hablase, se me apareciese, entrase en mí, me utilizase como un medio para contar su angustia. Porque de otra parte, aunque Terele es mágica, es una bestia de la comunicación, es una maravilla que todos conocéis y que interpretó hace poco en Cuarto Milenio a María Gómez Cámara, quien si no, ¿no? Podía ser la dueña de las casas de las caras. Pero lo que ocurre, y yo lo entendí mejor, el impacto de unos minutos donde suena el carillón y se llevan a Pilar Prades. Hay un diálogo que es real. Lo que vais a escuchar es real. Es la última mujer que va a ser ajusticiada hablando con el verdugo que se negaba a matarla. De aquí surgió la mítica película El verdugo, ni más ni menos, de esta conversación real. Lo increíble es que se rueda de verdad en el lugar de los hechos. Y entonces imaginaos a Terele Pávez, un ser muy sensible, una gran actriz, que tiene estos antecedentes de que está muy obsesionada hasta el punto casi de querer estar en comunicación con Pilar Prades, que va al lugar de los hechos y que le hacen revivir la muerte, los últimos minutos que fueron muy angustiosos. Terele Pávez nos contaba, años después, que es que era como estar viviéndolo de verdad, que no era una interpretación. Aquello en Televisión Española, a las 11 menos cuarto, está acabando el capítulo de 1 hora, produjo un auténtico shock. Ahí mucha gente empezó a ver La huella del crimen como algo que producía una especie de convulsión interna, ¿no? Era mirar nuestra historia más desconocida de una forma demasiado descarnada. Imaginad la escena porque fue real. Año 59, una mujer va a ser agarrotada, va a ser desnucada con el garrote vil y habla con su verdugo. La huella del crimen lo contaba así. He dispuesto que nadie use el teléfono. Pueden llamar del Pardo. Esperaremos un poco, pero me temo que no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? ¿Es que no va a llegar el indulto? Yo no he hecho nada. No me mate, yo soy inocente. ¡Soy inocente! No me mate. Esperemos un momento más. ¡Ya es de día! Si no se hace esto de una vez, yo me voy. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué me quieres matar? ¿No tienes una madre, una hija? No puedo hacerlo. ¡No puedo hacerlo!
¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! Vamos, Pilar. Ya no hay remedio. Ay, señorita. Que me van a matar como a un borrego. Sé valiente. Vamos. Y el maravilloso, el genial Louis Jacques, que hizo esta composición extrañísima, hoy que hablamos de voces, ¿no? También muy tocado por la historia de esa última mujer que apenas se había publicitado en el franquismo y que en el año 85 toda España conocía. Esta mujer que no tenía ni a quién dejar su disposición, sus 4 cosas. No tenía nadie, fue su última palabra, ¿no? Antes de bajar al cadalso. Imaginaos el impacto de Teruel cuando, metida en esta historia, se entera que va a rodar en el lugar donde ocurrieron los hechos. La gente quedó muy tocada con La huella del crimen, como quedó tocada con El exorcista, ¿no? Louis Jacques hizo esta composición y con las manos del verdugo que se negaba a matar a su víctima y que tuvo que ser drogado para hacerlo, con ese giro letal y estas voces, terminaba el capítulo. ¿Os imagináis el impacto en toda España? Estamos hablando, que duda cabe, de una de las obras de arte, impresionante, pero obra de arte, de la historia de la televisión en España. Al tocar el crimen, lo prohibido, lo tabú, nunca tuvo el reconocimiento que se merecía. Lo que sí tuvo es un impacto enorme y un olvido injusto. Poco a poco, las nuevas generaciones, como ahora hacemos, han ido recuperando esa historia. Porque ¿alguien ha podido olvidar a Jarabo? Jarabo, ese que está enterrado en una tumba discretamente en Almudena, casi con disimulo. Jarabo, nadie ve la imagen de Jarabo. ¿A quién vemos, Clara, cuando vemos a Jarabo y decimos Jarabo? ¿A quién vemos? Yo por lo menos a Sancho Gracia. Para que siempre, además ¿no? tenía un gran parecido físico con Jarabo. El gran Sancho Gracia. Bueno, pues esa intervención de película, si Pedro Lea, el gran Pedro Lea, al que mandamos otro abrazo y gran amigo de este programa, dirigió el caso de las envenenadas de Valencia, ni más ni menos que Jarabo es dirigido por Bardem, que realmente dice, bueno, vamos a poner aquí a Sancho Gracia, vamos a causar un impacto enorme, porque este hombre también se va a transformar. Y es que vuelve a ocurrir. Sancho Gracia se mete tanto en el personaje que nos deja momentos increíbles, reales. Cuentan que Jarabo fue sorprendido tras cometer 4 asesinatos, en pleno retiro prácticamente, y generar un impacto sin precedentes porque era un hombre, digamos, con posibles, de la alta sociedad madrileña, que había matado con una sangre fría increíble a varias personas en la calle de López Redueda 57. ¿Cómo le pillan? Con una investigación increíble del comisario Viqueira Hinojosa. Un hombre, un sabueso, auténtico. Un precursor del CSI español, 60 años antes del CSI. El que tuve la ocasión de conocer, además. Yo también le conocí. Impresionante, ¿no? Una figura que era sabiduría pura. Era una policía que era detectivesca, era, no sé, de película. Sherlock Holmes, de verdad, era Viqueira Hinojosa. Él es el que hace las redadas por tintorerías buscando un traje ensangrentado y lo encuentra. El traje del Jarabo, que era tan atildado, tenía trajes tan caros, que supuso Hinojosa, el comisario, que tenía que tener o la tentación de llevarlo a la tintorería para no perderlo, ¿no? Un hombre apuesto, un hombre con gran éxito entre las mujeres, y se puso a investigar hasta que lo encontraron yendo a una tintorería a buscar el traje que tenía manchas de sangre, según Jarabo, por una pelea con varios miembros de una base aérea
concretamente la de Torrejón. Pero luego el interrogatorio fue muy mítico porque fue muy difícil hacer cantar a un tipo duro como Jarabo. Y al parecer el comisario Viqueira Hinojosa hizo algo que está en los anales de la investigación policial, y es atacarle a su orgullo. Por la fuerza no podían, le atacó a su orgullo. Un hombre que tenía tan alto concepto de sí mismo se sintió herido con las palabras durísimas, finas de Hinojosa. Palabras textuales que recogía esta escena. Imaginaos a Sancho Gracia, imponente, no quiere hablar, y llega a la comisaría, tal y como ocurrió, 1958, día 21 de julio, crimen que espanta a toda España. El caso vende 1 millón de ejemplares con este rico, entre comillas, que va a acabar visitando también el Garrote Vil, y se produce esta escena. José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Edad 35 años. Natural de Madrid. Nacionalidad española. Hijo de José María y Teresa. Estado civil casado. Nombre de la esposa María Luz Martín Álvarez. Nacionalidad de la esposa norteamericana. Profesión comerciante. Domicilio calle de Escosura 21, Madrid. Nada, ¿verdad? No, señor, no. Y llevamos más de 10 horas con él. Está muy entero y aguanta lo que le echan. No ha abierto la boca ni una sola vez. Según todos los datos que habréis podido leer en el expediente del caballero este, está más claro que el agua que aquí el señor Morris no es más que un vulgar chorizo, un chulo de mala uva y un estafador de perra gorda. Eso sí, con las mujeres es muy valiente. 3 denuncias por malos tratos a putas, naturalmente baratas, 5 apropiaciones indebidas, o sea, 5 chorizadas, y chantaje a una señora ya mayor y respetable. Y para guinda de este pastel asqueroso, 4 asesinatos por la espalda y a traición de 2 hombres y 2 mujeres, todos indefensos. Lo que os digo, un cretino de mierda. Soy un cretino, ni un chulo, ni un chorizo, ni he matado a nadie, ni voy a contarle nada. Yo soy un señor, un caballero, ¿me oyen? ¡Un señor! Así que basta ya de insultos. Eso no se lo aguanto a nadie. Imponente hasta en la voz Sancho Gracia, y en ese momento se producía un diálogo largo que acababa con la confesión del crimen más mediático de los años 50 en España. Como digo, fueron 6 capítulos tan solo, muchos de ellos inolvidables. Luego, si alguno tiene recuerdos, que nos lo cuente en nuestras redes sociales o en milenio3@cadenaser.com y en la Hora del Misterio, porque lo que hacemos es reconectar, como le está pasando a Clara, con el pasado, volver a ser un poco niños, darnos cuenta de qué hacíamos en aquel momento, en qué casa estábamos, cuál era nuestra vida, a través de unas escenas imborrables, ¿no? Jarabo para siempre será Sancho Gracia, ese traje blanco, esas expresiones. Hubo otros capítulos quizá menos conocidos, con menos impacto que el de la envenenadora de Valencia o las envenenadas de Valencia o Jarabo, pero que fueron importantes. Por ejemplo, el del capitán Sánchez. Corre el rumor en Madrid de que un capitán del ejército ha descuartizado a una persona y le ha dado de comer al rancho. 1913. Todo se descubre, ¿sabéis por qué? Porque este capitán Sánchez utilizaba a su propia hija, es la España negra más negra, para seducir a algunos miembros también de la órbita militar y estafarles. También parece que tenía una propia relación incestuosa con su hija. La muerte o desaparición de alguien jugador, Rodrigo Jalón, hace saltar todas las alarmas. ¿Y sabéis por qué se descubre todo? También gran impacto. Pedro Costa elige los casos que cree que tienen todos los elementos para ser llevados a la televisión, porque alguien, una chica muy joven, muy guapa, quiere cobrar una ficha muy especial en un casino. Ahí se descubre todo. Son historias que nos cuentan en Estados Unidos, no pasaban en el Madrid de 1913. Ah, por cierto, esa chica se llamaba Victoria Abril. ¿Usted dirá? ¿Puede usted cambiármela? ¿Cómo ha llegado a sus manos? La ganó mi padre en una partida. ¿Fuera de aquí? Sí. Lo siento, señorita. No estoy autorizado a pagar esta ficha nada más que a su legítimo propietario o a quien se lo hubiese ganado dentro de este casino. Solo tiene que darme la mitad. No. Me conformo con 1000 pesetas. Lo siento. Señores, ¿a qué no saben quién tiene la ficha de García Jalón?
la hija del capitán Sánchez. Se me ocurre una idea terrible que explica la desaparición de nuestro querido amigo. El capitán se lo ha servido a la tropa de la Escuela Superior de Guerra en un rancho extraordinario. ¿No era La huella del crimen una serie con escenas excesivamente truculentas? El capitán Sánchez realmente a Jalón lo descuartizó y lo tiró por las tuberías. Un desatranco provocó el hallazgo, aparte de la ficha del casino. Pero no hacía falta, era de alguna manera una conexión con las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. Era un terror mucho más psicológico. Por ejemplo, la primera vez que se contaba en la televisión española un crimen del mundo homosexual, como se publicó en la época, hablo de mayo de 1929, un crimen terrible y con un ensañamiento especial. Pero todo empezaba como una novela, pero es que era realidad, era lo increíble. Ese día de mayo del 29, en Atocha, por casualidad, en la estación de Atocha, deciden hacer algo que es quitar el polvo a los viejos baúles que llevan demasiado tiempo instalados en objetos perdidos. Y entonces se descubre algo. Hay olfateando, nunca mejor dicho, un joven periodista. Si antes entrevistando, haciendo de Hinojosa, veíamos, o escuchábamos, mejor dicho, al gran Cervino, seguidor de este programa, después a Victoria Abril, ahora el periodista es otro amigo. Esto es increíble, vamos haciendo una coordenada de amigos. Juan Echanove, ni más ni menos. Un joven Juan Echanove que es un reportero que sabe que algo ha pasado en la estación de Atocha. Un extraño envío. Un baúl con un contenido truculento. Hasta los topes. Pedro, vete mirando las etiquetas de todos los bultos que lleven 6 meses aquí. Hay que abrirlos antes de retirarlos. Antes que nada ese condenado cajón que está estorbando mucho. Oh, ¿cómo pesa esto? Esto huele que apesta. En la estación de Atocha, de Madrid, en un cajón, facturado desde Barcelona, ha aparecido un cadáver horriblemente descuartizado. ...1929... es el crimen del Ricardito, una figura cuya cabeza creo que sigue estando, estuvo mucho tiempo en el área más oscura del Museo de Cera. Me acuerdo muy bien cuando pasé la noche allí, cómo relucía, ¿no? El Ricardito, una especie de romance entre hombres que claro causó una gran expectación y una especie de desenlace terrorífico. Para deshacerse del cuerpo, nada mejor que mandarlo en un baúl. Llevaba 6 meses metido en objetos perdidos. Es el homenaje a los 6 capítulos de esta serie, La huella del crimen, que desde luego nunca ha vuelto a ser igualada y que es la obra de ese mundo que había estado oculto, que salió al exterior y que causó, bueno, como decíamos, una especie de reverberación, de seísmo sin precedentes. Se hicieron coleccionables. Por vez primera, una serie de televisión hizo una especie de fascículos independientes. Se empezó a rememorar el mundo del crimen. Quizá el capítulo más desconocido, pero muy intrigante, es el que protagonizaba Carlos Larrañaga, ese gran actor ya desaparecido, en el llamado crimen del puerto de Velate, porque imaginaos la historia: un procurador de Cortes, un político de la época del franquismo,
tiene un amante, no sabe qué hacer, está atrapado por lo que son las imposiciones de su rango, y entonces lo que decide es hacer un plan perfecto, en un viaje con su esposa, engañarla, matarla, simular un accidente y poder fugarse con su amante. Fue un escándalo increíble de 1974. El asesino lo tenía muy claro. ¿Tan en serio va lo de esa chica? ¿Sigues sin verla? Sí. Podría coger un taxi y estar a su lado en menos de media hora. Y a pesar de que Dios sabe qué es lo que más deseo, me he prometido no hacerlo. Y no lo haré. No es mi amante. Es mi amor. Y no quiero medias tintas. Tanto ella como yo sabemos que jugamos a todo o nada. Y vamos a ganar. Te juro por lo más sagrado que vamos a ganar. 3:37, Carlos Larrañaga, Cervino, Victoria Abril, Echanove, Sancho Gracia, Terele Pávez, Carmen Maura. Lo decíamos aquí entre voces, casi escuchando, ¿no? Qué camada de actores tan impresionante, cuyas voces están también en el inconsciente colectivo. Qué historias nos dejaron. Qué pionero fue Pedro Costa con todo esto. Y los recuerdos, claro, decíamos, Javi Pérez Campos no había nacido, pero Santi y Clara sí tienen un recuerdo de que, no sé, para mí, no llegué a las historias para no dormir, pero era como el primer gran tabú en la televisión. De repente era un mundo que daba mucho miedo, y daba mucho miedo porque tú sabías, con la mente de niño en aquel momento, que era verdad, que eso había pasado de verdad. Pues sí, la verdad es que era una serie impresionante y que incluso los que ya no éramos tan niños, que ya éramos jovencitos, nos dejó algunas imágenes que se han quedado para siempre en nuestra retina. Yo nunca podré olvidar ese plano final con los ojos de Carmen Maura, justo cuando le iban a dar la vuelta de tuerca al garrote, que ahí se acababa el episodio. Hay varios episodios que acaban en el garrote, claro. Sí, pero este no llegaba ni a consumarse la ejecución. Y eran unos ojos de terror. Tienes toda la razón. Es cierto. Es que me estoy acordando ahora del capítulo de ahí esa se escena. Acababa el capítulo. Sí, señor. Y esos ojos de terror, te juro que es de esas cosas que yo creo que no se van a borrar de mi mente en la vida. Y luego esa serie tenía algunos valores que ahora mismo todavía se puede ver en la página web de Radio Televisión Española, y los que tengan ocasión y les apetezca se los recomiendo, porque por ejemplo los capítulos de Velate y de Jarabo, los que quieran conocer cómo era una época, como fue la época ya posterior a la posguerra, lo que fueron los años 50, 60 y 70 en Madrid, que era una época muy especial, una época en la que no existía el divorcio para tormento del procurador Velate, o una época en la que las apariencias y los valores antiguos eran todavía muy presentes, en la que a pesar de no tener un duro, pues el Playboy Jarabo pues no dejaba de aparentar en Pasapoga, que era una sala de fiestas muy famosa en Madrid, y para mantener ese estatus de apariencia era capaz de cualquier cosa. Yo creo que efectivamente, como decían en la introducción de la serie, la historia de un país en muchos aspectos es la historia de sus crímenes, y desde luego aquí estaban reflejados con una maestría sociológica. Yo no puedo juzgar, evidentemente, porque no conocí la época de los crímenes de la calle de Fuencarral o de los envenenamientos de Valencia, pero sí tuve un atisbo de niño de la época de Velate y de Jarabo, y desde luego aquellos episodios respiraban de una manera muy intensa justo el ambiente sociológico que se respiraba en aquella época. Yo, de verdad, que no solamente porque son grandes obras cinematográficas todos los capítulos, sino porque son auténticos viajes en el tiempo, se los recomiendo sobre todo a los más jóvenes que nos estén escuchando. Así como la gran serie Cuéntame, sobre todo en sus temporadas iniciales, ¿no? Estaba muy pegada a los acontecimientos y era una radiografía de un país. La de La huella del crimen, si podéis, amigos y amigas, es que es impresionante. Hay una escena de Jarabo que son unos 1500 de la policía
recorriendo la verja del Retiro y leyendo Lope de Rueda, o por ejemplo, esa pobre entre comillas, ¿no? Digo, de cuestión económica, Pilar Prades, que llega con una maleta de cartón, se baja en el tranvía en Valencia y va a una mantequería con las caretas de cerdo y las salchichas colgando, y tú ves ya una radiografía, el tranvía lleva una marca de lejía, ves España representada, ¿no? Clara, ¿tu recuerdo? Pues yo lo primero que me ha venido a la cabeza cuando has dicho que ibas a hablar de La huella del crimen ha sido precisamente la escena de Jarabo, es decir, ese Sancho Gracia engominado, repeinado para atrás con ese traje bien colocado y ese porte chulesco, y luego al ponerlo del interrogatorio lo recuerdo como despeinado, sin mal, o sea, ya como ¿Sí? Con una imagen incluso así con algo de barba, ¿no? de varios días. Y la verdad es que sí que es una serie que a mí, bueno, yo la vi también y no sé por qué, tenía la idea de que eran muchísimos más capítulos. Todos, ¿verdad? Teníamos esa idea. Y luego también creó un poco, yo creo que escuela, porque posteriormente en Telemadrid hubo mis crímenes favoritos de Margarita mi Landi. Queridísima Margarita Landi, Es verdad. que también salieron en fascículos. Es verdad. Hubo un revival, ¿no? Pero hoy hemos reconectado con esa parte, 30 años, parece mentira. Tú también decías que parecían muchos más capítulos de La huella del crimen. Muchísimos por lo más. menos 13, ¿no? 6 grandes obras. La primera época, luego hubo en los 90 y otra prácticamente hace 5 años, ¿no? Yo recuerdo además a mi abuela contarme la historia de Jarabo porque se había producido al lado prácticamente de su casa. Y Qué cómo conmoción, era, ¿eh? Sí, y cuando era pequeña, cómo recorríamos los sitios. Mira, hija, esta era donde decían que había dejado el jarabe en el tinte, en el jarabo, donde había dejado el jarabo la ropa, y el tinte seguía existiendo. Husfer ya no existía. Ahora, Pues hoy era en la día, casa de empeños donde hay 2 muertes. exactamente. Hoy en día es otra cosa, es otro negocio que además hemos hablado con los dueños de ese negocio. Pasan cosas raras. Y también la casa, porque la chica de servicio de mis abuelos era amiga de la chica de servicio del matrimonio que mataron. Claro, es que estaban todos en el mismo barrio, compraban todas las chicas juntas, con lo cual se conocían absolutamente todos y fue una conmoción tremenda. Y yo de pequeña vivir esas escenas de cómo mi abuela, además que era muy expresiva, me iba comentando todo cómo había pasado, pues es un recuerdo que tengo, la verdad es que bastante fresco, porque me lo contaba de una forma como si fuera un cuento macabro, bastante terrorífico. Que es lo que era también, ¿no? Bueno, nuestro Retromundo especial, homenaje a algo que yo desde luego lo digo siempre, a mí me ha marcado profundamente en mi forma de ver incluso también a veces la televisión, ¿no? Seguramente las recreaciones de Cuarto Milenio, de alguna forma, salvando las infinitas distancias, pero la idea, seguramente si algo las impregna es La huella del crimen, lo que a mí me impactó La huella del crimen. También Historias para no dormir en revisitándolas, ¿no? Pero La huella del crimen para mí fue como descubrir un mundo nuevo, aterrador, ¿eh? También, hay que decirlo. Nuestro homenaje, nuestro recuerdo a todos los actores, a los que están, a los que ya no están, y al gran Pedro Costa. Vamos ahora con otra historia, si os parece. Bueno, sí, ¿se acuerdan de La huella del crimen? Pues hay de todo, algunos que sí y otros que la han visto a posteriori. No es lo mismo, pero bueno. Carmen nos decía, yo pasaba la noche en vela, pero veía el capítulo enterito. Sí que en la luna alguna vez vi la huella en los anuncios. La tele pasadas las 8 la tenía prohibida, leía a escondidas en mi habitación. Begoña Rocha dice que fuerte oír a Terele maravillosa. En Teos, La huella del crimen, mi primera aproximación a ese género. Recuerdo verlo siendo un peque con mi madre en ese sofá de Sky. Mira que han pasado años, pero he visualizado perfectamente toda esa escena que habéis radiado de Jarabo. Increíble. Mar Buelga dice, genial La huella del crimen, grandes actores, Gracia, Terele, Echanove, María José Alfonso, Victoria Abril, Maura Guillén, un lujo. Bueno, gran Guillén Cuervo, claro. Claro. Por cierto, que quiero mandar un abrazo muy grande a Guillén Cuervo, no, Guillén Cuervo no, hijo, y a su esposa, ¿no? Milán, Tele Milán, que son grandes seguidores del programa. Sí. Eso nos dice Enrique, ¿no? Claro, y es que además él hizo, por ejemplo, El brujo de Bargota. Es que hay una generación de actores españoles que siempre ha estado muy interesada en el misterio, en el suceso, en lo extraño. Bueno, pues nuestro abrazo grande. Miguel Iborra dice, morir por el garrote vil tiene que ser horroroso.
Mike Sand, me están entrando ganas de ver esa serie. Rubén Vidal, muchos nos interesamos por el misterio por eso, porque la tele a esas horas en blanco y negro era algo prohibido para los críos. Bueno, pues hacemos una cosa que también es un poco prohibida. Interrumpimos, por circunstancias programáticas la semana pasada, esa doble entrega de Despierta de Enrique de Vicente que tiene que ver con el sexo. Y Sexo Positivo nos habló de él, ¿no? Del sexo sagrado, ni más ni menos. El maestro se metió ahí en camisa de 11 varas, pero quedaba un segundo capítulo, que es la conspiración, la manipulación, la aborregación. Bueno, pues a ver qué nos cuenta. Desde luego el tema será polémico. Hay casi que tomar lápiz y papel. La columna sonora, concreta y singular, de Enrique de Vicente. Probablemente el programa más polémico de Cuarto Milenio fue el dedicado a la conspiración del sexo, donde muchos nos trataron de puritanos. Aunque en aquel nos centramos fundamentalmente en la universalización de la pornografía, solo los ciegos son incapaces de ver que hay una conspiración sexual con 100 rostros diferentes, y que su objetivo es y siempre ha sido mantenerlos reducidos a la condición de ganado, esclavizado por sus ataduras a los instintos y a lo material, y por la represión y manipulación de este impulso. Hay una conspiración del sexo en tantos países donde se mutila el clítoris de las niñas para que no puedan distraerse de su función subordinada al macho, proporcionarle placer y descendencia, mientras que para ellas el acto sexual se vuelve insoportable. Hay una conspiración sexual en tantos países donde las mujeres y las niñas se utilizan como botín de guerra, violándolas para destrozar su futuro y el de su pueblo, esclavizándolas y prostituyéndolas. Hay una conspiración del sexo en tantos países donde bajo cínicas excusas no se legalizan a los millones de prostitutas que, ejerciendo la profesión más vieja del mundo, constituyen saludables válvulas de escape para aliviar la miseria sexual reinante bajo las falsas apariencias, a fin de protegerlas de la explotación criminal y darles los derechos que las corresponden. Hay una conspiración del sexo en países occidentales como Estados Unidos, donde en muchos hogares cristianos se enseña a los niños la abstinencia sexual como única forma de evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual y de complacer a Dios macho, mientras que se ha comprobado que hay una notable correlación entre las altas tasas de embarazos adolescentes y la religiosidad familiar de las afectadas. Hay una conspiración sexual en los países occidentales cuando se muestra como íconos a ser venerados e imitados por las adolescentes a cantantes como Miley Cyrus, que ha pasado de ser la cándida Hannah Montana a una rubia fulana sexualmente provocativa. Hay una conspiración sexual abierta, pero que de obvia pasa inadvertida para casi todos, tras la abundante y fácilmente accesible pornografía en Internet, a cuyo visionado al menos el 90% de los chicos dedican más de 2 horas semanales. No solo con nefastos efectos sobre su cerebro, su sexualidad y su forma de relacionarse, sobre todo cuando sobrepasan esa cantidad de horas, sino creando en muchos de ellos una potente adicción progresiva que habrá de irse saciando con el tiempo mediante contenidos cada vez más extremos, violentos y patológicos. Una tentación que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, tiene al alcance de su móvil. Algunos expertos la han relacionado incluso con el incremento de delitos sexuales. Y esto nos permitiría, en parte, entender la antes inédita moda de las violaciones salvajes y asesinas en países como India, donde la obsesión compulsiva de las bestias perturbadas les incita a la agresión, pese a que saben que ésta puede acarrearles incluso la pena de muerte. Todo ello para beneficio del sistema, cuyo gran objetivo sería castrar a toda la juventud para que no se rebele, y también de la industria pornográfica, que es ya la que más beneficios produce en el área de entretenimiento, si contamos con sus más prometedores y oscuros negocios en las cloacas de la Internet profunda. Esa conspiración del sexo se remonta al comienzo del patriarcado y avanzó a medida que éste fue instaurándose como dictadura en el inconsciente colectivo mundial. Parte de la represión creciente de la mujer y de lo femenino,
y esta trae aparejada la represión del hombre. Es la forma de tener más controlados a los individuos. Despierta. ¿De acuerdo, Santiago Camacho? Es un tema que tú has tocado aquí en Milenio 3 como pionero, ¿eh? Soltaba aldabonazos políticamente incorrectísimos, Enrique, pero por eso lo valoramos también. Pues fíjate que normalmente las opiniones de Enrique las suelo matizar, pues esta vez no, o sea, suscribo al 100% todo lo que ha dicho. Un mundo en transformación, hablamos de la sexualidad sagrada o sana o como queráis llamarlo, y hablamos evidentemente, y hay quien no quiere darse cuenta porque, claro, esos influjos son muy poderosos, también van a lo más arcaico y más primitivo, ¿no? Si algo nos somete con lo primitivo, es que desde luego muy positivo no debe ser, porque obnubila el conocimiento, obnubila el análisis, la reflexión. El dato último que se conocía entre violaciones masivas en la India de pobres niñas y descubrimiento de pornografía en los móviles de los agresores es de terror. Pero yo no lo he visto en muchos medios de comunicación. En mentes, yo no sé si desequilibradas, o infrautilizadas, o fáciles de impresionar, esos contenidos, ¿cómo impactan? Nadie dice nada. En fin, vamos con la recta final del programa, vamos allá. Vamos, esta noche me reía porque no me había abierto el micrófono, no él. Estaba ya a estas horas. Vamos con las bendiciones milenarias. Nos escribía Alexandra Morillo, nos dice: buenas noches, somos 2 milenarios enamorados de nuestra bebé recientemente nacida. Nació antes de tiempo, pero gracias a Dios, fuerza del cosmo o como queramos llamar, hoy en día es una bebé completamente sana, gordita y alegre. Ha cumplido los 3 meses y os pedimos vuestras bendiciones milenarias para nuestra pequeña Alma. Un beso desde la hermosa y vieja Gades, Cádiz. Nos lo pedían Alexandra Morillo Baldomero. La trimilenaria Cádiz, ciudad de Milenio 3, ¿no? Trimilenaria Cádiz y Alma, oye, pues nuestra máxima enhorabuena. Nos dicen también: hola, os sigo desde hace años, cuando vuestro programa se emitía los domingos noche. Os pido vuestras bendiciones para mis gemelos, que hoy cumplen un mes, son Bruno y Darío, ya que este segundo sigue hospitalizado, y a su hermana mayor Nerea, que a su vez iba acompañada de su gemela también, que es un ángel que nos protege allá arriba, una estrella más en el cielo. Nuestra bendición milenaria, siempre esta música es un poco ya la bendición, ¿no? En el sentido de nuestro deseo común de lo mejor, la máxima luz para todo el mundo, que no la damos nosotros, que la da la comunidad de seguidores en todo el mundo pensando en un mismo sentido. Eso tiene que ser bueno siempre. Pero el programa que hacíamos los domingos, Sí. Se acaban de trasladar, decíamos La huella del crimen y el retromundo. Esto es prehistoria. retromundo dentro de Milenio 3, ¿no? Eso debe ser por el 2003, por ahí. Sí, la prehistoria. Ni más ni menos. Ahí estábamos. También nos piden, como no había más natalicios ni tampoco fallecimientos, pues voy a leer algunos que quieren que les transmitamos buena energía. Jordi, desde Torrent, desde Valencia, dice: ¿quién iba a pensar esto, verdad? Pero es que ahora mismo es lo que necesito. Si sois tan amables, necesito unas pequeñas bendiciones, ya que el lunes tengo una entrevista de trabajo y un pequeño empujón no estaría mal. A ver si tengo un poco de suerte, no más, nos dice. Claro, Pues lo que pasa es que sí vete a saber, suerte, vete a saber. hombre. Dicen que hay que tener cuidado, que no se puede pedir para todo, ¿no? Pero yo qué sé. Bueno, pero para No el sé. trabajo que está como está el ojalá le salga todo muy bien. Nos escribe también Daniel Vázquez de Morón de la Frontera, en Sevilla. Dice que es muy seguidor de Milenio 3 y Cuarto Milenio. Quería pediros las bendiciones milenarias. Fíjate, esto para los animales a veces leemos cuando ya hemos acabado con los temas de las personas, pero es que es tan cruel. Han atropellado a su perro, Mico, el pasado martes 5 de mayo, brutalmente atropellado por un vehículo que, debido a la alta velocidad con la que conducía, le hizo perder el control del vehículo y se subió a la acera, cobrándose su vida con tan solo 8 meses, la del perrito, por varios centímetros. Casi se lleva también por delante a mi padre y a mi hermana. Lo más impresionante fue que se dio a la fuga. Lo leo por si hay alguien que estaba presente, ¿Dónde que pasó? se quedó con la matrícula, Morón de la Frontera, en Sevilla. Por si alguien se quedó con la matrícula de ese... Bueno, miren, me callo.
Lo más impresionante, dice, fue que se dio la fuga. Ese perrito lo acogimos en nuestra casa hace 2 meses después de ser rescatado de una tubería en la que fue abandonado allí durante 2 días. A pesar de haber sido maltratado desde que nació, siguió confiando en las personas y sus 2 últimos meses de vida los pasó siendo un perrito feliz. Desde el pasado martes estamos todos conmocionados en casa de la crueldad que puede llegar a tener el ser humano y personalmente cada día tengo menos fe en el hombre. Espero que vuestras bendiciones milenarias les sean de impulso para llegar al más allá y que también traigan paz a mi hermana Marta y a toda la familia. Espero que siempre sigáis así. Muchísimas gracias a todos y un gran abrazo a Iker, Carmen y todo el equipo que hace posible un programa como el vuestro. Muchas gracias, amigo. La verdad es que es increíble. Hace poco leía un informe que es subjetivo, pero que hacían sobre el comportamiento. Habían hecho un estudio curiosísimo, tampoco se ha hablado mucho, de comportamiento, de civismo en algunas ciudades españolas. Y era impresionante. Era impresionante, claro, por supuesto, las dos caras siempre, ¿no? El que hace esa burrada con el coche se da la fuga, el egoísmo absoluto, el aquí mando yo eso ya no es, y ya no está. Es civismo, es un delito. Sí, pero aparte, ¿pero por qué surge? Por el egoísmo de tu interés, tú quieres todo para ti y punto, y los demás que se fastidien. No, porque no tenía seguro, porque iba borracho, bueno, o porque conducía al es egoísmo, ¿no? Entonces, el tema es pensar en uno mismo, pensar en los demás, lo que han hecho estos otros compañeros, ¿no? Esforzarse y darse a los demás, y otros que solo... Bueno, pues había un estudio curiosísimo que hablaba, vamos a decir, de la aspereza con la que nos hemos acostumbrado a vivir por muchos detalles, ¿no? De ese egoísmo rampante en las ciudades, en la vida cotidiana. Yo siempre creo que va a quedar la otra cara, ¿no? La de gente que es capaz de, oye, de dar algo a los demás. Había un detalle, un vídeo que ha dado la vuelta al mundo sobre alguien que se le cae la cartera, ¿no? Lo hacen adrede, y el comportamiento de la gente. Mucha gente en Estados Unidos no avisa al que se le ha caído la cartera. Algunos llegan a coger la cartera, no le avisan. Luego hay una historia muy bonita con un chico de color, un chico negro, con una pierna ortopédica, que se lleva la cartera, hace varias llamadas y se mete en un centro comercial a comprar. Entonces rápidamente todo el equipo va a atraparle y resulta que el chico estaba llamando a los amigos para localizar al hombre de la cartera y estaba pagando con una tarjeta que era la suya en la tienda donde iba, ¿no? Es decir, la cara y la cruz, la luz y la sombra, siempre. Pero ojo, decía, la degradación en el trato personal en algunas ciudades de España era asombroso. Peleemos por eso, ¿no? Que también es importante en nuestra labor. Bendiciones para Masiel y Ángel, que nos escriben desde Chile, y para Helen, que dice que es una franchuta, que estuvo viviendo en España, así se denomina ella, que desde entonces se enganchó a Milenio y que es profesora de español ahora ya en su país. Bueno, mañana un tema políticamente incorrectísimo, Santi y compañero, tiburones en España. Yo no me lo perdería, porque las imágenes son increíbles. De todas las costas españolas, imágenes que no serán habitualmente y que es un enigma zoológico, desde luego, pero es un tabú, no se habla. Hasta mañana, compañero Santi, gracias. Hasta mañana a las 11:15. Es verdad, mañana muy pronto, importante, Santi. 11:15. Mañana vamos muy pronto, ¿eh? Clara, gracias. Hasta mañana. Gracias, Noel. Gracias, Javi. Hasta mañana. Hasta mañana, Carmen. Tiburones en España y precisamente una cosa de la que hemos hablado hoy, en otro sentido, poltergeist de Enfield, investigación. Mañana en Cuarto Milenio. Nos vemos el jueves en el Rialto. Muchas gracias, un abrazo, feliz semana.